En este punto, verán lo que sucede. Aquí sucede algo bien especial. En esta situación, vamos haciendo para irles dando los conceptos. Una tubería horizontal. Vamos a empezar a dibujar. Tubo, y ese tubo está horizontal. Ahí va. El diámetro es el ancho del tubo a la larga, ¿no? En otras palabras. Este es el diámetro. No hablamos de diámetro porque si lo vemos de frente, es una circunferencia, ¿no es cierto? Es un círculo esto aquí. Entonces, el diámetro es esta medida, que sería el ancho del tubo. ¿Sí o no? Están atentos ahí, ¿no? Verán, para que tengan este conocimiento bien. Este es bien fuerte, este conocimiento del punto 5. Y verán para qué tantas cosas sirve eso. Entonces dice, el diámetro, esto se escribe así, mira, diámetro igual a 20 milímetros. O sea, es esta longitud, ¿no? Ese es el diámetro. Listo, ¿qué más dice? Ya tengo tubería horizontal, 20 milímetros de diámetro, conduce agua con una velocidad de 1 metro por segundo. Listo, entonces, por aquí está circulando agua con una velocidad de 1 metro por segundo. La presión en la entrada es 10.000 pascales. Es la unidad de presión. Escribámoslo aquí. La presión aquí en este punto, en la entrada, es igual a 10.000 pascales. Pascal es la unidad de presión, ¿no? Fuerza, ¿qué? Sí, fuerza sobre área. Newton sobre metro cuadrado es un pascal. En la salida hay un estrechamiento de 10 milímetros de diámetro, o sea que el tubo no tiene el mismo grosor, sino que por acá se hace más angosto. Pongámosle así. Y aquí sale el agua. Entonces aquí en la salida el diámetro ha disminuido, el ancho del tubo se ha hecho más estrecho y entonces ese diámetro ahora es de 10 milímetros. Hasta ahí voy. Si se desprecia el rozamiento, esta será una condición clave para aplicar este nuevo conocimiento que voy a ver hoy. No, esto siempre debe aparecer. Se debe despreciar rozamiento. El rozamiento debe ser nulo para nuestro análisis. Siempre en estos problemas. Calcule la presión a la salida. Entonces, ¿con qué presión sale por aquí el agua que está circulando por ese tubo? ¿Será mayor la presión? ¿Será menor la presión que la entrada? ¿Qué pasará? Luego, ya tenemos que calcular la presión de salida. Y bueno, nos dan un dato que es la densidad del agua. Vamos a ver si la necesitamos o no. Y ahí está. Miren, ya fui paso a paso el planteamiento y lo interpreté en este dibujo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues yo sé que hay una cosa que se llama la ecuación de continuidad, ¿se acuerdan? De la ecuación de continuidad que vimos la clase pasada. Entonces sé que la ecuación de continuidad me dice que el área de entrada por la velocidad de entrada es igual al área de salida por la velocidad de salida. Eso primero. Entonces resulta que pues esta velocidad es de entrada y pues cuando se hace más pequeño el tubo, más angosto, pues la velocidad de salida cambia, ¿no es cierto? Aumenta. Siempre que el tubo se hace más estrecho, la velocidad cambia y aumenta siempre, siempre aumenta. Cuando el tubo es más ancho, disminuye. Cuando es más angosto, aumenta. Eso tengo que saberlo ya. Es un análisis que hacemos de la ecuación de continuidad. Pero entonces yo voy a hacer el cálculo preciso aquí de la velocidad de salida. Y ya van a ver por qué. Entonces, el área de entrada es esto. Es esto que está aquí. Es un círculo.
Entonces, el área del círculo es pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? Lo voy a escribir acá. Ahí. Entonces, ese pi por r al cuadrado es el área de entrada de este círculo que está aquí, en la sección transversal. Entonces, nuestro ejemplo será pi por r. Si el diámetro es 20 y el diámetro es todo, ¿cuánto vale el radio? La mitad, ¿no? El radio es la mitad del diámetro, ya saben. Sería 10 milímetros al cuadrado. Ahí está la fórmula. Pi por r al cuadrado está aquí. Por la velocidad de entrada, que es 1 metro por segundo. Del otro lado, área de salida. Pi cuadrado. ¿Cuánto vale el radio si el diámetro es 10? El radio es 5 milímetros. Usted dice 5 milímetros al cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo el área de salida. Por la velocidad de salida que vamos a ver cuánto vale. Entonces, como voy a despejarla, la dejo sola acá en el lado derecho de la igualdad. Entonces, todo esto, pi por 5 al cuadrado, va a pasar a dividir, porque está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo queda? Queda pi por 10 al cuadrado. 10 por 10 es 100 milímetros cuadrados. Por 1 metro por segundo, pues bueno, por 1 da lo mismo, ¿no es cierto? Y todo esto se divide entre pi, todo esto que está acá. Luego 5 al cuadrado, que es 25 milímetros al cuadrado. Ahí está. Despejado. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues nos queda que yo no multipliqué por pi porque pi se cancela aquí. Entonces no hace falta. Milímetros cuadrados cancela con milímetros cuadrados. Entonces simplemente queda 100 por 1, 100, dividido entre 25. 100 entre 25 es 4. 100 dividido entre 25 es 4, ¿no? 4 veces la unidad, metros por segundo. O sea que la velocidad de salida es de 4 metros por segundo. Aquí la coloco. Miran lo que pasa. La de entrada es de 1. Se reduce el diámetro a la mitad y la salida aumenta 4 veces. 4 metros por segundo. Es importante que yo sea consciente de ese resultado. Lo que yo les decía hace un rato. Si yo estrecho un tubo y pues antes era más ancho, lo estoy estrechando y venía con una velocidad, esa velocidad se cuadriplica siempre y cuando el diámetro se reduzca a la mitad, ¿no? Bueno, o más general, esto en este caso, ¿no? Pero más general yo diría, la velocidad de salida es más grande cuando el tubo es más estrecho. ¿Listo? Hasta ahí tengo eso. Pero esa no era la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la presión de salida? Y entonces aquí viene un conocimiento nuevo en cuanto a fluidos en movimiento, porque no se olviden que esta segunda parte es de hidrodinámica y son fluidos en movimiento. Entonces, hay una ecuación que es bien utilizada y muy importante, que es la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli lo que hace es como relacionar la energía que lleva el fluido. Entonces, como esto se está moviendo, tiene una energía cinética, es un fluido que se va moviendo por aquí, ¿no es cierto? Por el tubo, entonces todo lo que se mueve tiene energía cinética. Pero también tiene una energía potencial, el fluido, que depende de la altura a la que se encuentra el tubo con respecto al piso, por ejemplo. Según esa altura hay otra energía, ¿ya? Y la otra es la energía que trae debida a la presión. Es algo así, ¿no? La deducción es un tema pues que no vamos a mirar aquí, la deducción de esta fórmula. Entonces la voy a escribir para que me entiendan un poco lo que está pasando ahí. Verán, la fórmula es esto. La presión en el punto 1, o sea, la entrada, ¿no? Está acá, más
densidad por gravedad por altura, que sería la energía en el potencial en el punto 1 debida a la altura del tubo. Esa es la altura del tubo con respecto al piso. Entonces, densidad por gravedad por altura sería esa energía. Más un medio de densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esta fórmula de aquí es energía cinética. No se olviden que la energía cinética mecánica tiene esta forma, ¿no? Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Miren que se parece. Se parece, ¿no? Se parece. Un medio de densidad por velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética del fluido. En este caso vamos a hablar de agua. Pongámosle que es agua, ¿no? Vamos a hablar de líquidos, en este caso. De líquidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que Bernoulli planteó que esto que está aquí, la suma de estas tres energías, ¿no? Porque, bueno, esto se deduce de otra fórmula, por eso aquí, al simplificar, queda esta presión, porque esta en realidad viene de otro análisis, y como les decía, no lo vamos a hacer acá porque es bien teórico, pues ustedes lo pueden consultar en un video de esos de YouTube, ahí esto. Entonces, en resumen, la fórmula que vamos a utilizar está así. Pero esta fórmula lo que hace es eso, es como sumar los tres tipos de energía que trae el fluido. Entonces resulta que Bernoulli descubrió que esto es igual a lo mismo, pero en el punto de salida acá, como una especie de ecuación de continuidad, ¿no? Que decíamos, el caudal en la entrada es igual al caudal en la salida. Entonces ahora, la energía en la entrada, que es todo esto, esta suma, es igual a la energía en la salida. Entonces por eso le pongo ese número 2. El número 2 pues será acá, la salida. El número 1 será aquí, en la entrada. ¿Mira? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De energía del fluido, con la ecuación de Bernoulli. Esa es energía. ¿Ya? Listo. Entonces, esto fue lo que nos dejó el señor Bernoulli y sirve para hacer análisis. Por ejemplo, el agua que entra en su casa entra por un tubo, pero el tubo viene por acá en el piso y luego pues tiene que subir allá al segundo piso, ¿no? O a la ducha del primer piso, y el tubo tiene esta forma dentro de... Entonces en ese tubo entra todo esto para pues garantizar la presión aquí, ¿no? Presión 2, presión 1, sabiendo la presión 1, por ejemplo, la presión con la que llega. ¿A qué velocidad va a salir? Bueno, si tiene el mismo ancho el tubo, seguramente sale con la misma velocidad, ¿no? Cuando tiene el mismo ancho, la velocidad no se altera. Y eso, pero sí influye, por ejemplo, la altura a la que esté el tubo aquí y la altura a la que esté el tubo acá. Entonces aquí cambia, por ejemplo, la energía potencial, que es este pedazo de acá, ¿no? Esto y esto de acá. Ahí cambia. Pero en nuestro ejemplo, ¿no? Que no es así, sino que es un tubo horizontal. Al ser un tubo horizontal significa que entonces esta altura 1 a la que está en la entrada es igual a la altura 2 a la que está en la salida, porque es horizontal. Entonces eso hace que este término pues ya no lo tengamos en cuenta porque da lo mismo en el lado izquierdo y da lo mismo en el lado derecho. Entonces, al dar lo mismo, pues yo podría pasar esto acá a restar. Entonces quedaría un número aquí, supongamos, menos el mismo. Entonces da 0. Entonces esos dos, por eso, no se tienen en cuenta al ser un tubo horizontal, pilas. Cuando el tubo es así, ahí sí se tienen en cuenta, ahí se los deja. Pero ahorita los voy a quitar solamente por eso, por ser un tubo horizontal y al ser la altura 1 igual a la altura 2. La altura en el punto 1 es igual a la altura en el punto 2 del tubo.
Entonces, la ecuación de Bernoulli, que es esta que acabé de escribir, queda de esta forma: presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 1 o en la entrada es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en la salida, al cuadrado, ¿no? Así quedó la forma. Entonces quitamos un término de ambos lados, ya sabemos por qué. Bueno, entonces la pregunta es la presión de la salida, o sea, la presión en el punto 2. Esta es la incógnita aquí. Presión en el punto 2. Entonces, ¿conozco los demás valores? Sí, los conozco. Los puedo reemplazar. La presión 1 es 10.000 pascales, más 1/2. La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad en el punto 1, que es 1 metro por segundo. Pero está al cuadrado, Entonces elevo 1 al cuadrado, es 1 por 1, 1. Entonces la unidad queda al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, ¿no? ¿Van conmigo ahí? Verán. ¿Listos? Entonces ya reemplacé valores en este lado. Ya está reemplazado todo ese lado. Entonces ahora vamos con el otro lado. Igual. Que es la incógnita, ¿no es cierto? Más 1/2 de la densidad por metro cúbico por la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es de 4. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16. La unidad es metro cuadrado sobre segundos cuadrados. Miran, quedó una ecuación larguísima, pero ahí está. Y la puedo resolver porque solo tiene una incógnita. Entonces puedo despejar eso. Tengo que saber ya bien hacer esto. Ya estamos en un grado superior donde podamos hacer todo esto. Pues la multiplicación aquí se puede hacer, ¿no? De una. Tengo es que ver un poco las unidades, ¿no? Cómo me van quedando las unidades. Entonces aquí queda los 10.000, porque eso tendré que sumarlo al final. Primero tengo que hacer la multiplicación, todo esto que está aquí. Esto tengo que hacerlo. Entonces queda más 1/2 de 1000, pues 500, ¿no? Esto da 500, este cálculo. Por 1, 500. Ahí dio 500. Ahora analicemos la unidad. Miren, acá la voy a escribir, acá aparte, por aquí debajo. Aquí está kilogramos sobre metro cúbico por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Así está la unidad. Necesito que esto quede en pascales, porque yo no puedo sumar pascales con otra cosa. Debe estar en pascales. Entonces, ¿será que eso da pascales o no? Entonces, miremos. ¿A qué es igual los pascales? Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fuerza es en Newton y abajo metro cuadrado. Entonces, deben quedar Newton metro cuadrado. Ya saben que el Newton son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y abajo metro cuadrado. Entonces, voy a buscar esta primero. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí quedaría kilogramo por metro 1, porque hay 2, ¿no? Entonces uno de esos lo voy a coger y aquí está el segundo cuadrado. Entonces ahí está el Newton. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Me sobra aquí un metro y abajo está ese metro cúbico. Entonces Newton metro cúbico. Y ya está, ya tengo Newton. Entonces ahora sí puedo cancelar este metro con uno de los tres que está acá y queda Newton sobre metro cuadrado. Y esos son pascales. O sea que yo puedo decir 500 pascales. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos acá. Revisaránlo bien ahora, volviendo a mirar el video, o si lo vieron de una vez, mucho mejor. Pues todo este paréntesis que encerré aquí en azul me da 500 pascales. Aquí está el análisis de la unidad. Del otro lado tengo presión 2 y luego tengo que hacer esto que está aquí.
Y es lo mismo, ¿no? O sea, el mismo procedimiento del otro. Entonces sería 1000 dividido entre 2. Esto que está aquí, 1000 entre 2. Y pues nos da 500. Y ese 500 lo tengo que multiplicar por 16. Entonces multiplique 500 por 16. Entonces yo hago, bueno, para hacerlo un poco más rápido, si estoy haciendo a mano, pues yo hago 16 por 5, ¿no? Y luego le aumento 2 ceros. 16 por 5 y le aumento 2 ceros. Entonces 6 por 5 es 30, van 3 y con 1 5 y 3, 8 y le aumento un 0, ¿no? Eso es 500 por 16. Sí, también lo pueden hacer mentalmente. Entonces queda más 800 y toda esa unidad a pascales, ya la dedujimos acá, es lo mismo. Entonces ya tengo esto, mira, presión 2 es igual a. Entonces 10.000 más 500 son 10.500 de este lado, pascales, y este pasa al otro lado a restar, entonces queda menos 800 pascales. Entonces la presión será 10.500 menos 800, ¿cuánto da? 9.000, ¿qué? 700, ¿no? Pascales. Y ya está resuelto el problema. Entonces, ¿qué descubrimos? La presión en el punto 2, en la salida, es 9.700 pascales. La presión en el punto 2, entonces, es 9.700. La presión en el punto 1, en la entrada, es 10.000. O sea que, ¿qué pasó con la presión? Disminuye, ¿no? Disminuye. Entonces, este análisis, esta deducción que hacemos al final, es bien importante. Miren, el tubo es ancho al inicio, en el punto 1. Es angosto en la salida, punto 2. La velocidad en la entrada es 1, en la salida es 4, aumenta. La velocidad aumenta, pero la presión disminuye. Entonces, por eso no es correcto decir que cuando yo coloco el dedito en la manguera para que salga, ¿no?, el agua más lejos, no es correcto decir que la presión se aumenta. Lo que aumenta es la velocidad del fluido, pero la presión no aumenta, la presión disminuye. Mira, eso es bien importante, esa deducción. Y eso se utiliza en más cosas, muchas más cosas. Pero repito, la presión ha disminuyendo, la velocidad aumentó. Hay una relación entre presión y velocidad. ¿Listo? Entre más grande sea el tubo, entre más ancho sea el tubo, necesito mayor presión para que circule, ¿no? El agua. Tengo que mover más agua, más energía necesito ahí. Y si el tubo es más angosto, pues necesito menos energía, menos presión. En todo caso, lo que plantea Bernoulli en toda esta ecuación que vimos aquí al inicio del problema, es que la energía aquí en este punto, la energía en el punto 1 se conserva, es igual a la energía en el punto 2. Por eso aquí ponemos este igual, ¿no? La energía en este punto es igual a la energía en este punto. Es como un principio de conservación de la energía en los fluidos. Por eso es muy importante esta fórmula. Todo lo que tenga que ver con energías es muy importante en física, ¿no? Bueno, todo en realidad es importante, pero esto en especial. Algunos pues llevan este principio también como aplicación a los aviones, ¿no? En los aviones pasa algo muy parecido aquí de los fluidos. Entonces, los aviones, ¿por qué vuelan si son tan grandes? Unos son muy grandes y muy pesados. ¿Se han preguntado eso? ¿Ustedes saben por qué un avión de esos grandísimos se puede sustentar en el aire y volar? ¿Cómo arranca y todo? ¿Cómo es posible que no se caiga eso? Pues tienen que ver algo así con lo que hemos hecho ahorita. Es la forma que tiene el ala, el corte transversal del ala. El ala más o menos es así, como el ala de un pájaro. Cuando la vemos por aquí, ¿no? El corte aquí.
aquí en esta forma es así. De ahí pues vendrá el ala así para allá, ¿no? Sí. Y ahí se pega acá al avión. Entonces, esta forma del ala es lo que hace que esto suceda, ¿no? Pero resulta que viene el aire así, y entonces el aire como tiene que recorrer más longitud por este lado de arriba, entonces la velocidad en este punto de arriba, comparada con la velocidad del aire acá abajo, es mayor. La velocidad 1 es mayor que la 2, porque tiene que recorrer más distancia. Entonces esto aquí cambia la velocidad y aquí se vuelve más rápido la velocidad que abajo. Y entonces aplica lo que acabamos de decir acá, mira. Cuando la velocidad aumenta, dijimos acá, ¿no? Cuando la velocidad aumenta aquí en la salida, la presión disminuye. Cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Como arriba del ala la velocidad aumenta, entonces la presión que hay acá es menor que la presión que hay acá abajo. La presión en 1 es menor que en la presión 2. Entonces, esa presión es lo que hace que el avión pues se sostenga. Esa fuerza, sí, esa presión hacia arriba, se llama la sustentación, la fuerza de sustentación. Y es, como les digo, lo que hace que el avión se quede allá, arriba, y que pueda despegar inclusive, ¿no? Esa es la idea. Entonces, miran, ese principio de Bernoulli se usa también en este tipo de cosas, para sustentar este tipo de cosas. Por ahora, pues para nuestro problema, que ahí quedaría pues ya resuelto, el último ejercicio, pues era importante revisarlo por esta ecuación que no la tenían ustedes todavía, y es el análisis de las energías. ¿Listo? Eso era lo que les quería decir hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, por mi parte. Bueno.